Bueno, un cordial saludo para todos. Quiero aprovechar este video para compartir con ustedes pues mi última publicación, que se ha denominado El ejercicio de la libertad sindical de los sindicatos profesionales. Y bueno, estamos muy contentos con esta publicación, ya nuestro libro número 18. Y pues siempre uno que escribe un libro, pues uno siempre quiere pues agradecer a mucha gente, sí, pues siempre uno debe agradecer a la familia, agradecer a mi esposa, a mi hijo, a mi mamá, pues por toda la colaboración de ellos, por su paciencia y por los esfuerzos para poder culminar esto. También agradecer al profesor español Eduardo López Ahumada, mi director de tesis inicialmente de maestría, después mi director de tesis de doctorado en la Universidad de Alcalá de Henares, y pues esta tesis doctoral de la Universidad de Alcalá de Henares, que me permitió pues obtener mi segundo doctorado, pues es la que permitió pues publicar este libro. Y pues también agradecer a la Universidad Externado de Colombia y también al Departamento de Derecho Laboral y Seguridad Social, pues por todo el apoyo y por creer también en este proyecto, en este libro de investigación que pues queremos presentar a ustedes, pues sobre todo para que ustedes conozcan un poquito de manera muy concreta, pues qué es lo que van a encontrar en este libro y también cuáles fueron los motivos que originaron pues hacer esta investigación, hacer esta tesis, sobre todo porque, pues la verdad fueron muchos años trabajando en este tema. Para ser francos, muchas veces quise como tirar la toalla, ya tenía un doctorado y ya yo decía, bueno, será el segundo, pero bueno, ahí debo salir mucho a Dios también, porque me dio fuerza y también al impulso de mi director de tesis que un día me dijo, no, hagámosle, terminemos y bueno, le dimos como el último empujón. Estábamos en los últimos plazos, en los últimos tiempos, pero bueno, gracias a Dios pudimos terminar la tesis doctoral, ser doctores de la Universidad de Alcalá de Henares de España y pues que la Universidad Externa de Colombia creyera en este proyecto y hiciera esta publicación. Ya entrando un poquito en materia, pues ¿qué van a encontrar en este libro? En primer lugar, pues tenemos que mirar cuál es el objeto de investigación que nos planteamos inicialmente. Y algo muy importante, y es que para ser francos, nosotros en Colombia observamos una gran protección a la libertad sindical. De hecho, si nosotros miramos nuestra constitución política, el artículo 39 habla de libertad sindical, el artículo 55 y siguientes hablan de negociación colectiva. Bueno, es un derecho que está consagrado en la constitución política. Y también en virtud de la figura del bloque de constitucionalidad, todas las normas del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de la OIT relacionadas con la libertad sindical, pues hacen parte del bloque de constitucionalidad y por ese motivo estas normas se encuentran incorporadas en nuestra constitución política. Sin embargo, ¿qué es lo que hemos observado en la práctica en Colombia? Que a pesar de toda esta protección, a pesar de todas estas garantías constitucionales, internacionales, en virtud del bloque de constitucionalidad, pues uno en la práctica ve como algunas lagunas o algunas debilidades, tanto por el Ministerio del Trabajo como por la jurisprudencia del Consejo de Estado, en la Corte Suprema de Justicia Laboral y en la Corte Constitucional. Y pues ni hablar de los empleadores y en los organismos de control que a veces no protegen lo que hemos denominado sindicatos profesionales o, para usar la terminología más colombiana, los sindicatos gremiales. ¿Y eso por qué? Porque en ocasiones no se le acepta como la personería jurídica o la representación sindical a un sindicato gremial. Sobre todo que hemos que tener en cuenta algo. En los sindicatos gremiales o de profesionales, lo importante no es mi vinculación laboral. Lo importante es mi profesión, mi oficio, mi especialidad. Entonces, cuando, por ejemplo, se presenta un sindicato gremial al Ministerio del Trabajo, ¿qué le dicen? Bueno, ¿y ustedes con quién tienen contrato de trabajo? ¿Con quién tienen vinculación laboral? O la empresa dice, no, como ustedes son contratistas y no tienen una vinculación laboral, así sea en un sindicato gremial,
no los podemos reconocer. Tampoco a veces se celebran convenios colectivos de trabajo con sindicatos gremiales o profesionales con el argumento de que no tienen un contrato de trabajo o inclusive les dicen que no pueden decretar la huelga. Y a su vez, lo que está claro en muchos sectores, por ejemplo, uno que es muy importante, que es el sector de la salud, uno observa mucha gente vinculada por prestación de servicios, que tiene muchas trabas para afiliarse a un sindicato gremial o a veces están vinculados a figuras tercerizadas o de tercerización y les impiden esta vinculación a ese tipo de sindicatos. Pero ojo con esto, algo muy importante, pues no es solamente que me afilie, porque pues uno se puede afiliar, crear un sindicato, ir al Ministerio del Trabajo, pero lo importante de todo sindicato es poder ejercer la representación sindical, es decir, poder presentar pliegos, poder decretar la huelga, poder hacer negociaciones colectivas y llegar a acuerdos colectivos. Otro aspecto que también revisamos, investigamos, es que como muchos de esos sindicatos gremiales, sus líderes, o lo que llaman la junta directiva del sindicato, están vinculados por prestación de servicios o no tienen una vinculación laboral o hacen parte del sindicato es para ejecutar un contrato sindical, pues les dicen que como no tienen vinculación laboral, entonces no tienen fuero sindical, les acaban los contratos, los despiden sin justa causa o con justa causa y sin ningún tipo de calificación judicial. Y a su vez, algo que es muy importante es que cuando estos sindicatos presentan pliegos de peticiones, no se sientan a negociar con ellos o inclusive si hay negociaciones, no le respetan el fuero circunstancial o la garantía que ellos tienen para no ser despedidos, obviamente, por estar en unas negociaciones. Entonces, si ustedes revisan en esta investigación van a encontrar todo esto, como estas debilidades que encontramos o dificultades para los sindicatos profesionales. Pero cuando uno encuentra debilidades en una investigación, pues lo importante siempre es, venga, pero ¿qué soluciones podemos dar? ¿O qué argumentos jurídicos podemos tomar? Sobre todo porque los que han escuchado mis videos y también hay muchos de los temas que conversaba con mi director de tesis y pues mis profesores allá en España, pues la gente siempre dice, venga, pero si en Colombia están todas las garantías, y eso es real. Cuando uno mira la constitución política, cuando uno mira las normas, las leyes, uno dice, no, lo que es garantías. Pero lo grave no es las garantías consagradas en las normas, sino la parte práctica. Entonces, con este libro pues trabajamos de manera general 4 capítulos. Un primer capítulo que consideramos muy importante, que es un capítulo, en primer lugar, que habla de los sindicatos profesionales, que habla de sus derechos, de sus garantías, cómo se pueden constituir, quiénes pueden hacer parte de ellos, si ellos pueden o no pueden hacer la huelga, y también toda la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y las decisiones del Comité de Libertad Sindical que protegen a los sindicatos profesionales, porque lo que es importante a nivel internacional es que todos los sindicatos son iguales, porque pareciera en Colombia que los únicos sindicatos importantes son los sindicatos de empresa, que son los de una relación directa con una empresa, porque en ocasiones hay sindicatos gremiales o de industria, pero para ser francos son más de empresa porque están vinculados con una sola empresa. Pero cuando hablamos de sindicatos profesionales de verdad, que representan a un gremio, que representan a una profesión, una especialidad, pues lo que buscamos es establecer claramente, porque así es, que estos sindicatos gozan de los mismos derechos y garantías que los demás sindicatos. Es decir, en Colombia no hay sindicatos de primera clase, de segunda y de tercera clase. Todos desde el punto de vista normativo, nacional e internacional, tienen los mismos derechos y las mismas garantías. Y eso lo encontraremos en este primer capítulo. Después miramos el capítulo segundo y analizamos también como algunas restricciones y limitaciones que encontramos, pues para ser franco, no solamente para los sindicatos profesionales o gremiales, sino para los sindicatos en general. Por ejemplo, en Colombia del año 2005 no es posible negociar en una convención colectiva el tema pensional, porque por un acto legislativo que es el 01 del año 2005 esto se prohibió, lo cual a todas luces es violatorio del derecho de libertad sindical de negociación colectiva, porque tú no puedes vedar temas. Eso no lo establece la normatividad internacional. Y a su vez también otro tema que enfocamos en este capítulo segundo
son todas las limitaciones que tienen los sindicatos gremiales en las negociaciones en el sector público. Y voy a colocarles ejemplos de la vida práctica. Uno ve, por ejemplo, negociaciones en el sector de la salud. Y pues la mayoría de gente que sabe el tema de salud, sabe que la mayoría de personas están vinculadas por prestación de servicios y que a mucha gente le da temor afiliarse a un sindicato. Pero obviamente cuando tú tienes en tus filas de afiliados, la mayoría son contratistas de prestación de servicios, pues muchas veces no hay un descuento, una cuota sindical. Entonces, todas esas son prácticas que van en contravía de estos tipos de sindicatos que se presentan para proteger un gremio, una profesión, un oficio o una especialidad, pero las normas los prohíben. Aquí también en este capítulo lo que buscamos establecer es que a los sindicatos gremiales no se les pueden establecer limitaciones en la negociación colectiva, porque ellos representan a un gremio, a una profesión y a una especialidad. En el capítulo tercero también enfocamos un tema que se ha desarrollado mucho en los sindicatos profesionales, los sindicatos gremiales, sobre todo en el sector de la salud. Y ahí pues analizamos lo que es la figura del contrato sindical. Miramos cuáles son sus fundamentos constitucionales, cuáles son los requisitos, cuáles son los derechos, cuáles son las garantías, por qué se han dado más esta figura en sindicatos gremiales que en otros, por qué se han dado más en ciertos sectores y no en otros. Es decir, revisamos cómo es el tema jurídico del contrato sindical para poder establecer o concluir cuándo esta figura es legal o cuándo es ilegal. Y finalmente, en el capítulo cuarto, analizamos tres aspectos muy importantes para los sindicatos profesionales. El primero es el fuero sindical, que para ser franco se da mucho es en los directivos. Por regla general, cuando yo hago parte de la junta directiva de un sindicato, gremial o profesional, pues a mí no pueden despedir sin justa causa. Y para que me despidan se requiere una justa causa que sea calificada por un juez del trabajo. Pero no debemos olvidar que en los sindicatos gremiales lo importante no es la vinculación laboral, sino mi profesión, mi oficio, mi especialidad. ¿Eso qué quiere decir? Que así yo esté vinculado con una entidad por prestación de servicios, si hago parte de la junta directiva de un sindicato o si yo hago un contrato sindical y estoy en la junta directiva de un sindicato, pues no me pueden despedir sin justa causa. Deberán hacerlo con justa causa, pero ojo, con una calificación del juez. Y ahí ustedes encontrarán precedentes en los cuales esto ha sido así en Colombia y ya ha venido un reconocimiento jurisprudencial. Lo otro, si un sindicato gremial presenta un pliego de peticiones, pues no pueden ser despedidos sin justa causa. Deben ser despedidos con justa causa, ahí sin calificación judicial, pero buscando y garantizando la figura del fuero circunstancial. Tercero, también analizamos en ese capítulo cuarto todo lo relacionado con la huelga. Sobre todo porque cuando nosotros hablamos de huelga, sí, pues hay unas limitaciones, pero por regla general, pues la huelga puede darse en dos escenarios. Uno, lo que llaman la huelga económica. Hay un pliego de peticiones, una etapa de arreglo directo, y si definitivamente no hay posibilidades de ningún tipo de arreglo, pues una posibilidad es la huelga. Inclusive en un sector en el cual era muy discutida como el sector de la salud, ya hay jurisprudencia en la sala laboral de la Corte de Justicia que permite la huelga en este sector. Ahí explicamos claramente cómo se desarrolla. Y finalmente, pues queremos compartir con ustedes como las conclusiones más importantes de este libro, que también consideramos que son conclusiones muy importantes para la realidad y para el desarrollo jurídico de la libertad sindical. El primero de ellos, y que es muy importante, que todas las normas internacionales del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de la OIT relacionadas con la libertad sindical deben aplicarse a los sindicatos profesionales, es decir, a los sindicatos gremiales. Por este motivo, en ningún caso se permite discriminación para un sindicato en razón a la profesión, a la ocupación, al oficio, si trabaja en el sector público o trabaja en el sector privado. Segundo, los jueces, los empleadores, el Ministerio del Trabajo, las entidades de control deben buscar proteger la libertad sindical y la negociación colectiva de los sindicatos profesionales y no generar ningún tipo de restricción
por el tipo de vinculación que se tenga. Tercero, la posibilidad de afiliarse a un sindicato profesional independientemente de mi forma de vinculación. Es decir, se puede vincular a una persona empleada pública, un trabajador oficial, un trabajador particular, un contratista de prestación de servicios, un afiliado partícipe, un trabajador autónomo, una persona que ejerce una profesión liberal, una persona que tenga un contrato y se encuentre en periodo de prueba, una persona que esté vinculada con una cooperativa. Es decir, por regla general, cualquier persona se puede hacer sindicato profesional siempre y cuando ocupe la profesión, el oficio especialidad de ese tipo de sindicato que ha sido creado. Cuarta, también conclusión muy importante, y es que como hay sindicatos profesionales, pues esa es como la denominación a nivel mundial o a nivel internacional. En Colombia el concepto es sindicato gremial. Eso quiere decir que cuando hablemos a nivel internacional de sindicato profesional, debemos entender que el lema clasificado en Colombia, el sindicato gremial. Quinto aspecto, digamos, muy importante. Los sindicatos profesionales pueden celebrar convenios colectivos sin problema. No pueden haber restricciones o limitaciones algunas. Sexto, pues si yo hago parte de una profesión, un oficio, una especialidad de un sindicato, pues hay libertad de afiliación. Si quiero me afilio, si quiero no me afilio. Eso es muy importante. Séptimo aspecto clave. En los sindicatos gremiales se ha utilizado una figura, sobre todo en el sector de la salud, que son los contratos sindicales. Como digo yo, una gente lo hace bien, una gente lo hace mal. ¿Qué debe pasar con la gente que lo hace mal? Pues que se apliquen todas las sanciones que eso trae desde la disolución y liquidación de ese sindicato. Es decir, los contratos sindicales no son para generar a la gente perjuicios o violar derechos y garantías propias del Código Laboral. No, contratos sindicales solamente son válidos en Colombia si mejoran los ingresos de las personas, si la gente participa activamente en las asambleas. Un sindicato donde no hay asambleas, eso no es un sindicato gremial que pueda hacer un contrato sindical, que se busque por parte del sindicato mejores condiciones para los trabajadores y también para la empresa. Y finalmente, lo que quiero recalcar con esto es que en Colombia los sindicatos profesionales no son sindicatos de segunda o tercera categoría. Son sindicatos con los mismos derechos y garantías que cualquier otro tipo de sindicatos. Esperamos con este video pues hablar un poquito y que ustedes conozcan pues lo que hemos publicado. También animarlos a que pues si tienen la posibilidad pues lean el libro y también estaremos prestos a recibir sus comentarios, observaciones sobre el mismo. Un fuerte abrazo para todos.